Bueno, estamos en un espacio acá, un episodio más de 21 Bitcoin Academy. Hoy tenemos algunos puntos que hablar sobre Bitcoin. Como siempre vamos a hablar un poquito de tema precio, mempool, pero la comunidad de 21 Bitcoin Academy nos estaba pidiendo un poco sobre Lightning Network, soluciones custodial, soluciones no custodial, explicación de direcciones y también un poco de explicación sobre canales. Así que hoy el espacio va a estar un poco interesante. Al final del espacio, después de la información brindada, vamos a tener un pequeño espacio para las personas de la comunidad en caso de que surjan algunas dudas o preguntas para poder aclarárselas. Así que bueno, hoy estamos acá Kike y yo y bueno, y la comunidad escuchando por acá. No sé Kike si quieres empezar con el tema precio por acá. Sí, esta semana ha estado interesante, ¿eh? Ya veo en Twitter algunos reclamando nos vamos a 120.000 o no van a volver a ver por debajo de los 1.000 sats, $1. Y bueno, está la comunidad bastante emocionada, aunque se están viendo algunos datos de que retail básicamente como que no está comprando mucho como en otros mercados, pero yo creo que volverán a despertar en algún momento, porque realmente lo que estamos viendo con el tema precio está súper bien. Bitcoin, después de retocar los 79, creo, 80 y algo, empezó a subir eh, y se está manteniendo bastante estable en los 105, 106K. Totalmente, de hecho llegamos, compartí el precio por ahí en la comunidad y estábamos viendo que llegó un repunte hasta 107.000, superando un poquito más los 107.000. Como digo, hay personas que al ver este tipo de precios se echan un poco para atrás con respecto al tema de compra, pero yo siempre recomiendo el hecho de que independientemente el precio esté por las nubes o esté tocando máximos históricos, hagan el estilo DCA, que siempre en este espacio se los recomiendo, que es no vean el precio, simplemente fijen un cierto saldo mensual, quincenal, dependiendo de su frecuencia de pago, y sigan acumulando sats, porque bueno, la fiesta todavía falta mucho para, para ver otros precios tal vez en nuevos dígitos. Ahorita lo tenemos en 6 cifras, pero bueno, no me extrañaría que más adelante veamos un Bitcoin en 7 cifras, pero sigan acumulando. Es algo que suele pasar, ¿no? Cuando uno llega nuevo a Bitcoin y lo ve en precios casi, o sea, recordemos que el máximo lo tenemos en 109.000. Y entonces me suele ocurrir mucho, ¿no? Que las personas llegan a Bitcoin y lo ven casi en máximo, porque básicamente el precio es nuestra mayor herramienta de marketing, ¿no? Y es como que llegan y, pero ahora es buena oportunidad para comprar. ¿Tú crees que deberíamos comprar ahora? Y es como que es una pregunta que no tiene sentido desde el punto de vista de que nosotros no, o sea, no sabemos qué va a pasar con el precio. Nadie sabe qué va a pasar con el precio. Entonces, la respuesta a esa pregunta no es tanto, ¿es buen momento para comprar o no? Sino, mira, en Bitcoin se invierte a largo plazo, tienes que entender de qué va todo esto. Y una vez lo entiendes, o sea, la respuesta a esta pregunta es, mira, estudia Bitcoin primero y después tú mismo te respondes si es un buen momento para invertir o no. Porque básicamente cuando lo entiendas, cuando te des cuenta de que es a largo plazo, pues te pasará lo que le pasó a otros, ¿no? Que llegaron en máximos, compraron, algunos vendieron en pérdida, pero otros no. Otros dijeron, bueno, entendí que esto es a largo plazo, después de meter la pata acá y comprar en máximos, bueno, se pasaron 6 meses, un año por debajo de ese precio, pero básicamente ahora están casi el doble del precio que compraron en el último máximo histórico, después 63, 69.000, algo así. Entonces, básicamente, pasa mucho, ¿no? Que las personas llegan a Bitcoin, sobre todo cuando están en un precio alto, porque básicamente se habla mucho de Bitcoin cuando suele pasar los ATH, que es prácticamente bastante a menudo, bastante seguido. Eh, y básicamente es lo que pasa, ¿no? Que las personas se emocionan y preguntan si es buen momento para comprar o no. Y realmente, si es a largo plazo, pues, o sea, nosotros seguimos comprando. Nosotros entramos en Bitcoin en qué, 17.000, 16.000 y seguimos comprando, porque, por supuesto, la idea que tenemos a largo plazo y ya lo bueno tenemos nosotros, llevamos tiempo haciendo SA y tenemos un precio promediado, ¿no? Pero básicamente, si no estabas en ese momento, llegaste ahora, pues básicamente, si no haces lo mismo, entonces después te va a pasar como le pasa a muchos, que se va a arrepentir de no haber comprado, porque básicamente con nadie sabe qué va a pasar con el precio. Bien podría bajar y darte una oportunidad de compra, pero bien podría subir y básicamente esta es tu oportunidad de compra, ¿no? Entonces básicamente, si te pones a tradear, como que no te va a salir muy bien la cosa, porque Bitcoin a corto plazo es básicamente un cortador de cabezas increíble. Totalmente de acuerdo. De hecho, como lo decía, mantengan la calma, no se emocionen con el tema de precio. Estamos viendo que Bitcoin
Está testeando ciertas zonas, como dirían los traders, pero nosotros no somos traders. Vamos a enfocarnos en la naturaleza de Bitcoin, que es escasa, y simplemente enfoquemos nuestro objetivo en seguir acumulando. No sé si pegamos el brinco a la mempool para ver cómo está la mempool por acá. Eh, bueno, por los momentos creo que se ha mantenido muy tranquilo. Sí. Sí, algo estuve viendo yo en algunos posts de X. La verdad, bueno, ya yo estoy acostumbrado a nombrar a las pequeñas fracciones de Bitcoin en sats. Honestamente, por ahí creo que estaba escuchando que querían cambiarlo de sats a bits. Y bueno, honestamente, yo por mi lado estoy súper acostumbrado ya al tema sats. Sabemos que son 100 millones de sats equivalen a un Bitcoin. Pero bueno, ya veremos a ver qué comenta la comunidad al respecto. Pero tú qué piensas al respecto de esto? ¿Sí deberían de cambiarlo o deberíamos de dejarlo con sats? Yo creo que el tema del nombre no es un debate serio esto, ¿no? Porque al final creo que da un poco igual el nombre con el que lo llamemos. Yo también estoy acostumbrado a SAT, pero creo que detrás de eso, ¿no? Detrás de esa poca seriedad que pueda tener esto, ¿no? Hay un tema bastante profundo y es que en algún momento realmente la unidad de nomenclatura como tal dejaremos de usar Bitcoin porque tal vez ahora todavía nos sirve, ¿no? Pero si piensa en un momento donde el precio realmente esté bastante alto, no tendría mucho sentido, ¿sabes? Vas a pagar un artículo que cueste, no sé, $20, básicamente a precio actual son unos 20.000 sats, pero, o sea, llegará el momento porque ahora mismo estamos en un paso intermedio, ¿no? Donde básicamente 20.000 sats, o decir 20.000 sats, o decir 0,0002 Bitcoin, que sería, no, o sea, hay otro cero, creo. Es como, sí, tres ceros, ajá, ok. Es que es complicado, ¿no? Cuando lo mencionas con 20.000 no es tan complicado. Cuando lo mencionas con nomenclatura decimal es como un poquito más complicado porque tienes que tener en cuenta que son 8 ceros, ¿no? Entonces sí, creo que sería eso, 0,3 ceros y un 2 serían los 20.000 sats. Entonces, igual la seriedad que yo veo es a futuro, donde llegará el momento donde realmente no tenga sentido, ¿sabes? Porque no serían 20.000 sats. Digamos, imagina un precio de 1 millón. Ya no serían 20.000, serían 2.000. Entonces, básicamente sería mucho más sencillo, ¿no? A la hora de utilizarlo como método de pago, unidad de cuenta o lo que sea, hablar en esas unidades en vez de hablar de unidades decimales. Entonces, lo importante no creo que sea el nombre que le demos, ¿no? Sino que al final ese cambio va a ocurrir, ¿vale? Independientemente del nombre que le queramos dar, terminaremos usando los ads o como se llama en ese momento, porque realmente no tendría sentido cuando tengamos un precio de Bitcoin muy alto hablar de 0,0000 tantos Bitcoins, ¿sabes? Correcto, de hecho, bueno, como te decía, yo por mi lado estoy acostumbrado a nombrar después del cero las fracciones de Bitcoin en satoshis, ¿no? Pero es como tú dices, va a pasar sí o sí, porque conocemos la naturaleza de Bitcoin, sabemos que en algún punto va a ser necesario tenerle un nombre para poder diferenciarlo de la unidad normal de Bitcoin, pero bueno, tampoco bits me molesta. El problema es que ya muchas personas que ya han tenido bastante tiempo en este mundo de Bitcoin, creo que ya están acostumbrados. Igual, veremos a ver qué tal sea ese cambio. No sé si quieres brincar a la mempool ahora sí o quieres comentar algo antes de pasarnos a una de mis facetas favoritas. Excelente, bueno, nada, por el tema mempool, creo que llevamos semanas con bastante tranquilidad, aunque han habido unas subidas de tasa de transacciones, creo que por un tema también de este tema de las cosas de memes e imágenes que se están brindando acá dentro de la mempool, ¿no? Pero por los momentos creo que nos mantenemos tranquilos, tuvimos un aumento de dificultad hace poco y hubo un aumento de 2,13%. ¿Qué significa esto para las personas que nos están escuchando? Que esto es que hay más mineros entrando a la competencia del bloque
cada 10 minutos están peleándose por resolver este problema matemático que la mempool nos ofrece, o en este caso que la red de Bitcoin, la blockchain nos ofrece. Y básicamente la red se hace más robusta, hay más seguridad y pues eso para mí es una de las cosas que más me gusta y me importa a la hora de nombrarlo en el espacio, ¿no? Hace poquito estaba hablando en TikTok, por ahí subí un video y alguien me estaba diciendo, bueno, Bitcoin como es código abierto, puedo abrir Bitcoin, crear una moneda igual a Bitcoin con el mismo suministro y todo esto y lo que hago es que manejo toda la liquidez. Pero a ver, una de las cosas que es complicado de igualar con Bitcoin es el tema de el poder computacional que tiene Bitcoin, ¿no? Es fácil decir que puedes crear una moneda con las mismas características de Bitcoin, 21 millones, cada 10 minutos se mina un bloque y todo este tema que tiene Bitcoin hoy en día, pero no puedes igualar la potencia de red que tiene Bitcoin. Es muchísimo más seguro, estamos hablando de la red más segura del planeta. Entonces, cuando las personas vengan y les digan a ustedes, no, es que Bitcoin es código abierto y yo puedo tener la libertad de poder crear la misma moneda con las mismas características, yo siempre les diría, o les diría como, bueno, trata de imitar el poder computacional que tiene Bitcoin, ¿no? Que no es comparable con ninguna otra criptomoneda. No, y no solo eso, también cuando te pones a pensar, y tiene mucho que ver con el post de hoy, el tema de las capas 2, básicamente a medida que se creen más soluciones sobre Bitcoin, más capas 2, que al final lo que hacen es dejar eh, su seguridad en una transacción on-chain, pues más se solidifica el poder de Bitcoin o la preferencia de Bitcoin, porque básicamente estas capas 2 que utilizaría sobre él ya estarían solidificadas en Bitcoin, entonces sería muy complicado cambiar a otra red, aunque se quisiera, que normalmente no se quiere, pero aunque se quisiera sería ya totalmente complicado. Obviamente ahí también tienes que contar con los desarrolladores, tienes que contar con todas las personas que tienen dinero invertido en Bitcoin, con las personas que corren nodos, etcétera. No es como que vamos a cambiar y ya, no, no así de sencillo, aunque a muchas personas le parezca. De hecho, y pasando ya si quieres al tema de Lightning, una de las razones en las que sube Lightning es básicamente dentro de una guerra, porque recordemos que entre el año 2015 y el 2017 tuvimos la guerra por el tamaño de bloques en Bitcoin, que al final resultó en la bifurcación de Bitcoin y Bitcoin Cash, donde básicamente Lightning viene a surgir un poco de esto, ¿no? Porque Lightning fue posible gracias a la implementación de Segwit que se hizo tratando de darle escalabilidad a Bitcoin sin aumentar el tamaño de bloques que eran los que querían los quienes apostaban por los bloques más grandes. Entonces, básicamente la solución que se buscó para dejar Bitcoin, para escalar Bitcoin sin hacerlo más centralizado, sin hacerlo más difícil para tener un nodo, fue básicamente escalar fuera de la cadena, escalar en una capa 2, ¿no? Y básicamente eso es lo que es Lightning. Lightning es una red que escala Bitcoin, que busca hacer transacciones que no demore 10 minutos en confirmar, o sea, que sean instantáneas, que igual sigan siendo transacciones libres de usar por cualquier usuario, que se puedan hacer alrededor del mundo y que sobre todo sean más baratas, ya que como vemos en la red principal de Bitcoin puede haber cierta congestión, ya que al final lo que se hace es subastar un espacio de tamaño de bloque y cuando hay muchos usuarios queriendo usar la red, con inmediatez básicamente suben las tarifas y esto no pasa en Lightning y por eso es que Lightning es tan escalable, acepta muchas transacciones por segundo al nivel de Visa o Mastercard, pero en Bitcoin es una moneda que nadie puede básicamente controlar, con transacciones que nadie puede prohibir de usar. Ahora veremos las diferentes cualidades, pero básicamente lo técnico detrás de Lightning es que se hace una transacción que vendría a ser un contrato inteligente on-chain en la red principal y se sella una liquidez de Bitcoin entre dos nodos. Básicamente, pongamos un ejemplo, yo le digo a Junior, oye, abramos un canal de Lightning, ya que nosotros nos hacemos pagos recurrentes en Bitcoin y cada vez que lo hagamos o son pagos pequeños que no podemos hacer on-chain, así que vamos a abrir un canal, vamos a retener esta liquidez entre nosotros y así nos podemos pagar recurrentemente. Entonces, básicamente, yo hago una transacción on-chain, Junior la confirma, pagamos el fee on-chain, pero una sola vez y la liquidez que pongamos, digamos, 500.000 sats, pues básicamente es la liquidez que tiene ese canal, ¿vale? Y entonces nos podemos mandar y recibir 500.000 sats. No podemos pasarnos de eso porque es la liquidez básicamente que tiene el canal, pero podríamos enviarnos y recibirnos básicamente infinitamente. Y luego lo podemos cerrar, se hace otra transacción on-chain y esos fondos vuelven a estar disponibles on-chain para usarlos así. Básicamente eso es Lightning. Es una explicación por encima, no tan compleja, un poco técnica, pero básicamente eso es lo que es. Una transacción on-chain que sea una cantidad de sats
en un canal para poder utilizarlo de forma más escalable fuera de la red. Buenísimo. De hecho, yo hace poco, bueno, las personas que nos están escuchando en estos momentos, yo suelo hacer hilos, ¿no? Y uno de los hilos que hice cuando estaba empezando a estudiar el tema de Lightning, yo hice muchas analogías. Y de hecho, bueno, esa es la parte, como dice aquí, que es una pizca de lo que puede ser Lightning, pero de la manera más sencilla a como yo lo puedo ver, es que imaginen que Bitcoin es como una autopista principal. Sabemos que, bueno, nos brinda seguridad, pero a veces puede ser lenta con el tema del tráfico. Se llena mucho de carros. Entonces, Lightning Network, esta tecnología es como abrir carriles rápidos al lado de Bitcoin, al lado de la autopista. Es como una segunda capa, como lo estaba diciendo Quique, que acelera las transacciones y baja los costos sin tocar el núcleo de Bitcoin, lo principal, la primera capa. Y como estaba diciendo Quique, no. Lightning crea canales privados entre dos personas, que eso lo vamos básicamente a hablar en este espacio, a más profundidad, ahorita más adelante. Pero mientras tanto, para que tengan una idea, piensen en ello como una cuenta compartida. Abres un canal con alguien, pones algo de Bitcoin, y ahí puedes hacer miles de pagos entre esa persona y tú sin molestar a la cadena de bloques principal, a la blockchain principal de Bitcoin. Y cuando terminan, cierras el canal y solo el saldo final se registra en Bitcoin. Es como si pagaras la cuenta de un bar al final de la noche en vez de estar básicamente yendo a la caja cada vez a comprarte una bebida o un trago. Menos congestión y más eficiencia, a lo que yo lo veo. Entonces, para las personas que están empezando a entrar en este tema de Bitcoin, siempre me gusta darle como ciertas analogías para que se hagan una idea de que Bitcoin nos soluciona, bueno, Lightning nos soluciona este proceso de escalabilidad para poder hacer transacciones en el día a día, como lo explicaba en ciertos espacios. No, incluso yo estaba pensando que para alguien que está empezando en Bitcoin ahora o que empieza a aprender ahora, realmente Lightning es una ventaja muy buena para empezar, porque yo recuerdo cuando nosotros empezábamos que teníamos que aprender muchas cosas, ¿no? De cómo funciona Bitcoin Chain, cómo funcionan las comisiones, para no terminar pagando de más. Si usábamos unas wallets malas, básicamente las wallets nos unían transacciones, nos hacían cobrar de más, no nos planteaban bien los fees, no entendíamos bien cuál era la tasa de support buy, etcétera. Entonces, básicamente, empezar con Lightning es muy bueno a la hora de que los usuarios vean cómo enviar una transacción, cómo recibir una transacción, cómo ver el saldo que tienen, cómo calcular ese saldo en fiat, cómo utilizar los diferentes tipos de direcciones en Lightning, pero bueno, iremos a eso ahora. Básicamente, para los usuarios que no tienen mucho conocimiento, que nos están escuchando hablar de Lightning, pero no tienen idea, básicamente es sencillo. O sea, la forma más sencilla de usar Lightning es con una billetera custodial. Ahora, esto tiene pros y contras. El pro de usar una billetera custodial es que básicamente es muy sencillo de hacer. Es muy sencillo instalarla. Simplemente buscas una aplicación. Nosotros tenemos varias en la web que recomendamos custodial. Puede ser, por ejemplo, yo uso mucho Wallet Satoshi. A Junior le gusta mucho usar esta wallet. Ahora se me olvidó el nombre. Menciónamelo a Junior, que no lo recuerdo ahora. Strike, ¿no? Sí, Strike. A Junior le gusta mucho usar Strike. También hay billeteras como Coinos, hay otra que se llama Speed. O sea, hay múltiples billeteras. Lightning, de hecho, acá en Telegram tenemos una, incluida en el grupo, que eso va a la sorpresa al final del Space, una pequeña faucet para que puedan probar Lightning directamente acá en Telegram y vean qué fácil es y las posibilidades que permite. Entonces, básicamente, se instalan esa billetera. Si no tienen los links, pueden ir a la página web, tonyonebitcoin.com, van a la sección de herramientas y ahí al final van a ver entre las billeteras recomendadas, van a ver Wallet Satoshi, Strike y Coinos. Cualquiera de las tres la pueden usar. Si están en iOS, creo que Wallet Satoshi no está disponible, podrían usar básicamente lo mismo Strike que Coinos, que básicamente Coinos la pueden usar en PC también, no solo en móvil. Y ya está, entran a la wallet, se abre una sesión con un correo electrónico cualquiera, un Gmail cualquiera, si quieren ir más privados pueden usar un mail de Proton. Y básicamente ya está, cuando confirman el correo, le dan recibir, pueden recibir sats, le dan enviar cuando ya tengan sats y pueden enviárselos. O sea, los pagos son sumamente rápidos, son instantáneos, pueden pasarlo cuantas veces quieran. Si quieren, por ejemplo, recibir de on-chain, porque es ahí donde tienen Bitcoin y quieren llevarlo a Lightning, pueden hacerlo, le dan recibir, buscan la dirección on-chain y pueden hacerlo. Si quieren enviar de Lightning on-chain, lo pueden hacer perfectamente. La mayoría de las wallets lo permiten, pero en el caso de que uses una wallet Lightning que no lo permita, pueden ir a un servicio de swap, como puede ser FiserFloat, como puede ser Bolts, cualquier servicio de swap que tenga implementado Lightning, básicamente les va a permitir pasar de Lightning on-chain
y básicamente las comisiones son alrededor de, o sea, la comisión chain que lleve en ese momento, más alrededor de un 0,5%. O sea, no, realmente no es mucho y es súper fácil. Llevar de Lightning on chain es una de las cosas más fáciles que puedes hacer en Bitcoin y que puedes hacer en Lightning. Súper, súper, buenísimo. Y bueno, ahora que estamos entrando en el tema de las bueno, soluciones custodiales en la Lightning, entra el tema de las billeteras que estabas comentando, ¿no? Las billeteras custodiales. Y voy a darle una explicación rápida aquí a las personas para que entiendan un poco de qué trata o de qué va el tema de las soluciones custodiales o las billeteras custodiales. Y es que son como una especie de cartera fácil, yo lo veo así, para usar la Lightning Network. En vez de que ustedes mismos manejen la parte técnica en la capa 2 de Lightning Network, como configurar un nodo o abrir canales de pago, un tercero, como una app o un intercambio, lo hace por ustedes, como lo está diciendo Kike. Ejemplos pueden ser como Wallet o Satoshi, Strike, Coinos, son billeteras que literalmente no tienen que tener conocimiento en la parte técnica y simplemente nos facilita el hecho de estar usando Lightning Network de manera más ágil sin estar perdiendo mucho tiempo abriendo canales y cerrando canales. A ver, seguro les surge como la pregunta de por qué son útiles. Bueno, básicamente son súper fáciles de usar. Eso es literalmente como si tuvieras una cuenta o la aplicación del banco en donde solamente ustedes presionan los botones, seleccionan los montos y transfieren directamente a las personas independientemente de un banco a otro, sin ninguna parte técnica de que tenga que estar abriendo o metiéndole liquidez a un canal, ¿no? No necesitas ser experto en tecnología, solo descargas una aplicación, cargas Bitcoin y listo. Puedes pagar en segundos y aparte que lo que estaba diciendo Quique, son baratas. Las comisiones son mínimas, a veces menos de un centavo en la parte de Lightning Network. Básicamente estas ayudan a que empresas o personas que están empezando con el tema de Bitcoin adopten el uso de Bitcoin de una manera mucho más fácil. Porque a veces a las personas que están entrando en el tema de Bitcoin es complicado a veces estar explicándole que bueno, que cada transacción en la primera capa son cada 10 minutos, entran en un bloque, hay una tasa, bueno, un ajuste de dificultad, todo esto es un poco complicado. Entonces con la parte de Lightning Network, la segunda capa, nos facilita como mucho el tema de adopción, ¿no? Y también hay empresas que ya nos facilitan y nos ayudan a poder utilizar el tema del pago con Lightning Network. La misma billetera de Jade en Blockstream, podemos pagar con BTC Pay vía Lightning. Tenemos también empresas que seguramente algunos de ustedes han escuchado como Shopify. Ya nos deja que paguemos con Bitcoin usando Strike. Y bueno, hasta empresas de minería como Brains, en este caso, brindan la posibilidad de que cuando mines una cierta cantidad de Bitcoin o Satoshis, puedas retirarlo sin necesidad de pasar por on-chain. Nos facilita mucho el tema de transferir los fondos a una billetera Lightning. Pero bueno, ahí están las partes positivas, ¿no? Por mi lado, antes de que entre Quique a dar su punto de vista, no todo es completamente perfecto. Con el tema de las custodiales, yo podría contar de que el contra que tendríamos por parte de estas billeteras es que le estarías confiando tus Bitcoin a este tercero que está manejando la billetera. Es como darle, bueno, tu dinero a un banco. Si la empresa quiebra, es hackeada o decide censurar tus pagos, puedes perderlo todo. Eh, y muchas de estas aplicaciones piden datos personales, lo que reduce un poco tu privacidad. No todas, o a veces algunas son datos muy básicos, como tal vez utilizar un correo electrónico recién creado y simplemente abrir tu billetera, ¿no? Pero básicamente mi consejo es si quieren probar la Lightning Network sin complicaciones, pueden utilizar una cartera o una billetera custodial como Strike o Wallet o Satoshi, pero solo con pequeñas cantidades como para pagos diarios o como para probar cómo es el uso de Lightning, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final las billeteras Lightning Custodial vienen siendo una especie de banco, una especie de exchange. Al final estamos usando Bitcoin, no estamos usando Fiat. Creo que es, o sea, el punto número uno. Pues al final tú usas Visa, Mastercard, Zelle, PayPal, lo que sea, y sí en Fiat no, pero básicamente en las billeteras Lightning usas Bitcoin. Y suelen portarse, por lo menos según mi experiencia, por ejemplo, en Wallet Satoshi, que llevo unos 5 años ya, nunca he tenido un problema.
Pero bueno, no es que no pueda pasar, al final estás depositando esos fondos en ellos. O sea, las billeteras Lightning no son para guardar fondos, no, las custodias sobre todo no son para guardar fondos a largo plazo, no son para hacer hold a largo plazo, para tener grandes cantidades de fondos, sino que básicamente sirven como un medio para retener liquidez, para, por ejemplo, poder comprar Bitcoin Lightning en pocas cantidades, poder hacer DCA, poder recibir propinas. Una de las cosas también muy buenas que optimiza Lightning es que podamos hacer uso de Nostr, podamos hacer uso en Telegram, podemos hacer uso en Fountain y podemos ganar esa cantidad de sats pequeñas que van llegando y van reteniendo una liquidez. Y de poco a poco, cuando ya vayas teniendo, puedes o reunir un poco antes de pasarlo on-chain para que tu manejo de usos no sea con usos tan pequeños que luego te van a doler comisiones, o podrías básicamente hacer como un intermediario, una wallet Lightning, pero no custodial, donde sí tener un canal un poco más grande y pasando esa liquidez de custodial a no custodial. Eso explicaremos ahora cómo funcionan las wallets no custodial, y luego pasar on-chain cuando ya tengas ese canal, esa liquidez completa, ¿no? O abras, por ejemplo, un canal de pago de 500.000 sats o algo así, que es un uso bastante bueno, y ya podrías pasar esa liquidez completamente on-chain, te queda un uso de 500.000 sats o 1 millón de sats de tamaño, lo puedes abrir, y básicamente ya ese uso no te dolería tanto en comisiones, no tendrías que hacer consolidaciones, que eso lo podemos explicar más adelante. Pero básicamente entiendo que, o me ha pasado, que la mayor complicación que los usuarios cuando llegan sin ningún conocimiento a Lightning tienen es para entender las direcciones en Lightning, porque son muy distintas de cómo se usan las direcciones on-chain. Y básicamente eso es una de las cosas que le quiero explicar. En Lightning existen básicamente tres tipos de direcciones. Están las facturas o invoices, están las LNURLs y están las Lightning Address. Ahora, cada una se utiliza específicamente para una cosa. O sea, se fueron construyendo en base a eso, en base a ofrecer implementaciones para diferentes tipos de usos. Por ejemplo, las facturas, que usualmente son las más aceptadas y las que más usan casi todas las billeteras de Lightning, es una dirección bastante larga, donde básicamente tú puedes establecer, si quieres, no es obligatorio, un monto en sats específico que te van a pagar, o incluso puedes poner notas en esa dirección. Entonces, básicamente, vas a tu billetera Lightning, le das a recibir, te va a mostrar una factura, te va a decir que si quieres introducir un monto, puedes introducirlo o puedes dejarlo sin introducir, la mayoría deja hacerlo. Y básicamente esa factura que te crea vence en 24 horas. O sea, las facturas en Lightning, los invoices, tienen una fecha de vencimiento de 24 horas y por lo tanto se usan para pagos recurrentes, para cuando vas a hacer un swap, para cuando vas a requerir un pago de otro usuario, etc. Sin embargo, las NNURL, que son unas direcciones un poco más pequeñas, son direcciones que no expiran y no llevan un monto incluido. Básicamente son direcciones que son buenas para poner en una red social, para dárselo a un amigo que te va a hacer pagos recurrentes en Lightning, cuando va a pagarte más de una vez. Básicamente ahí no tienes expiración y puedes recibir cuantas veces quieras, la cantidad de sats que quieras ahí. Y por último, las Lightning Address, que son básicamente las más usadas, son unas direcciones que parecen tipo un correo. Por ejemplo, la mía es btccyberpunk@walosatoshi.com. Pero podría encontrarse también, por ejemplo, una diferente como Tony One Bitcoin Academy @coinnos.io. Entonces, son direcciones que básicamente la funcionalidad que tienen es que sean fáciles de recordar para poder escribirla en redes sociales, para poder usarla como tips, para poder pasársela a un amigo, a agendar, a tener una agenda con diferentes contactos y sus direcciones Lightning para cuando queramos hacerle llegar algún pago, etcétera. O sea, son muy útiles a la hora de usarla. Realmente son las que más se usan en Lightning y estas tampoco vencen, como las LNURL tampoco vencen. De hecho, estas direcciones están por encima de cómo funcionan las LNURL. Entonces, básicamente eso. A la hora de enviar, puedes enviar a cualquiera de este tipo de direcciones. A la hora de recibir, puedes recibir de cualquiera de este tipo de direcciones. Pero básicamente tienen que tener en cuenta que las invoices vencen en 24 horas y las otras no. Y que también cuando vamos a usar algunos swaps, algunos exchanges, etcétera, casi siempre las recomendadas son las facturas o invoices, ya que son las más compatibles y las que suelen aceptar la mayoría de los exchanges y servicios de swap. Esos datos son súper importantes para poder entender también el tema de uso en Lightning. De hecho, buenísimo que recalques eso. De hecho, voy a meter un poquito más de información con cada una de las direcciones que estabas nombrando. Porque como está diciendo Quique, están los invoices, que básicamente es como una factura. Es como un recibo que genera la persona que va a recibir el pago. Una persona puede ser, o también puede ser un restaurante, que básicamente contiene los detalles como la cantidad de Bitcoin o Satoshis, el destino y cuánto tiempo y por cuánto tiempo es válida.
Porque es como dice, hay algunas facturas que duran 24 horas. O si hay algunas billeteras que te permiten también generar por unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, una hora. Y básicamente es eso, es como les estaba diciendo. Por ejemplo, si quieren pagarme un café y yo soy, no sé, tengo una cafetería y tengo una billetera como Phoenix, Blix. Básicamente yo puedo crear un código QR con la factura. Yo pongo el monto, automáticamente la billetera me genera una factura, un invoice o un código QR, en donde básicamente la persona viene y escanea ese QR y automáticamente la misma aplicación detecta la cantidad de sats que yo estoy exigiendo, que yo estoy pidiéndole a la persona que me pague por el café. Entonces, también un dato que dentro del tema de facturas invoices, las facturas suelen empezar con LNBC y son bastante seguras porque solo funcionan para ese pago en específico. Y metiéndonos por el lado del LNURL y las direcciones tipo correo, estas son un poquito más modernas y fáciles de entender. Porque, bueno, con el LNURL no necesitas una factura nueva cada vez que quieras cobrar algo, ¿no? Como estaba diciendo aquí, que es como un enlace, un código que conecta directamente con el nodo receptor. Y algunas carteras incluso te dan hasta una dirección tipo correo electrónico, como lo estaba comentando Kike con respecto a Wallet o Satoshi. Yo, por ejemplo, que uso Strike, yo tengo mi nombre de usuario, @strike.me. Y independientemente el monto que quieran enviarme, nada más utilizando este correo o esta dirección tipo correo, yo estaría recibiendo sin ningún problema mis montos. Es básicamente para las personas que se hagan una idea, es como Venmo, estas tecnologías de Venmo, Cash App o Cele, que nada más te piden un correo y simplemente estás mandando los fondos y te llegan en cuestión de segundos. Una de las cosas que a mí me encanta de Lightning Junior es cuando vamos a la aplicación en la vida real de Lightning, de cómo se puede transferir en cuestión de segundos y por menos de un centavo cualquier cantidad de dinero básicamente que quieras de cualquier país a otro país sin pedirle permiso a nadie, sin tener que dar explicaciones para qué vas a usar tu dinero, sin tener que esperar días hábiles de funcionamiento del banco, sin tener que ir a retirar el dinero a ningún lado. Es realmente increíble cuando las personas que usualmente no conocen Bitcoin están tratando, por ejemplo, de hacer alguna remesa o de hacer un pago de un país a otro y le enseñas cómo funciona Lightning y lo entienden, se dan cuenta de que realmente han estado esperando para enviar dinero 1, 2, 3 semanas y pagando un 10, un 15, un 20% sobre el monto a enviar por gusto, básicamente. Sí, y no, y también recalcar que el tema de Lightning ha ayudado mucho en el tema de adopción a comercios, ¿no? Porque, por lo mismo, nos soluciona el tema de escalabilidad, nos soluciona el tema de que es más fácil a la hora de crear facturas, no tienes que estar calculando la cierta cantidad de sats o calculando algún tipo de fee o de, básicamente, de tasa de transacción que tengas que pagar para poder enviarlo como se hace en la primera capa, ¿no? Tienes que ver qué tan congestionado o qué tan libre está la primera capa, ¿no? Con Lightning básicamente es tema factura, envío, recibo y es en cuestión de segundos y ya está. Entonces el tema Lightning, esta tecnología, nos ha ayudado mucho con el tema de adopción en comercios y también el día a día. Las personas que, como lo comentaba hace un ratico, las personas que están entrando en el mundo de Bitcoin, Lightning se les hace muchísimo más fácil y ya luego empiezan a meterse en esa madriguera de conejos para poder seguir indagando con más tecnologías o con más usos de Bitcoin. Pero básicamente Lightning es una ventaja para las personas y comercios que están empezando, ¿no? Sí, totalmente. Si quieres, aprovechamos y pasamos al tema de la wallet no custodial. Igual, pueden ir a la página de 21bitcoin.com, herramientas, y ahí van a encontrar las últimas wallets de Lightning. Las que nosotros recomendamos son Blitz, son Phoenix y Zeus. Ahora, hay algo relevante que hay que entender sobre las billeteras Lightning no custodial. Aquí ya no tendrías tanta facilidad de uso, o sea, no se te van a hacer tan fáciles y tan sencillas como la billetera custodial, pero aquí aseguras que nadie tenga el control de esos fondos. De esta forma serías tú solamente quien tenga el control de esos fondos, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y vas a tener que hacerte cargo de guardar tu frase semilla y de guardar
el estado de tus canales para que puedas luego cerrarlos si tienes algún problema. Eso es muy importante. Nosotros recomendamos a los usuarios nuevos que primero investiguen, estudien un poco sobre cómo funcionan estas billeteras, vean algunos tutoriales de la billetera específica que quieren instalar, aprendan sobre esto y luego, poco a poco, en la marcha, ya tengan un poco más de conocimiento a la hora de abrir canales, a la hora de cerrar canales, a la hora de restaurar estas billeteras, porque básicamente aquí sí nadie te va a venir a salvar. Si tienes algún problema con Wallet Satoshi o tienes algún problema con una billetera custodial, pues ya está. Si pierdes tu teléfono, te lo roban, se te rompe, pues puedes coger cualquier otro dispositivo, pones tu correo y ya no hay problema. Ahí van a estar tus fondos. Pero si lo haces en una billetera no custodial, que sepas que vas a tener que tener tu frase de recuperación como si fuera una billetera on-chain y vas a tener que tener además el estado de tus canales para poder cerrarlos y poder recuperar el saldo on-chain. O sea, aquí no se va a actualizar directamente. Entonces es una de las cosas que hay que tener en consideración cuando vas a usar una solución Lightning no custodial, que lleva obligatoriamente un poco más de conocimiento. Ahora, cuando instalas una de estas billeteras, que se suele recomendar Phoenix para los más inexpertos, ya que Phoenix te ayuda un poco más a manejar esto. Pero bueno, yo uso Blitz, me gusta mucho Blitz. No uso Zeus por el tema de la conexión. Acá en Cuba es un poco complicado usar Zeus, pero Blitz, aunque requiere bastante conexión, sí que he podido utilizarla. Básicamente instalas la aplicación. Lo próximo que tendrás que hacer básicamente será crear tu billetera, anotar tu frase de recuperación, tus 24 palabras, y luego básicamente tendrás que esperar a que se sincronicen los headers de la cadena de bloques. O sea, ya que lo que hará básicamente Blitz y la mayoría de estas billeteras no custodial será crear un mini nodo, un nodo podado o un nodo trampolín, creo que se le llama, no recuerdo bien ahora. Pero básicamente crean una especie de nodo pequeño en tu móvil para poder enviar y recibir transacciones. Este nodo no es público, es un nodo privado, pero básicamente te ayudará a moverte de forma libre por la red Lightning. Una de las cosas que me gusta mucho es que la mayoría de estas billeteras Lightning no custodial cuentan con el servicio de Tor, haciendo que la privacidad, que de por sí ya es buena en Lightning, sea mucho mejor a la vez que usas estas billeteras a través de Tor, porque básicamente estaría encriptada tu conexión. Entonces, una vez hagamos esto, una vez la billetera se sincronice, toca abrir un canal. Y aquí hay una explicación un poco larga que dar, porque básicamente cuando ya te vas a no custodial, tienes que tú gestionar estos canales de pago. Lo que hacía antes en custodia, con los Satoshi por ti o Strike, de crear los canales, cerrarlos, permitirte usar sus canales, eso aquí ya no. Ahora eres tú quien tienes que abrir sus canales. Y básicamente la forma más popular de abrir un canal es haciendo, como había dicho al principio del Space, una transacción on-chain. Ahora, es importante que no sea con pocos fondos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces queremos usar Lightning para ir recibiendo poco a poco, haciendo DCA y comprando o adquiriendo Satoshi poco a poco y luego pasarlo a on-chain. Pero si abrimos un canal pequeño, digamos de unos 40.000 sats, que vendrían siendo aproximadamente $40, algo así. Luego, cuando vayamos a pasar on-chain, no vamos a poder pasar una cantidad superior a la cantidad que tiene nuestro canal, porque básicamente no nos permitiría. Entonces, esto haría que nuestros usos on-chain, o sea, que no sepa lo que significa uso, significa básicamente transacción aún no gastada. Suspenden transacción o salida de transacción no gastada. Y eso haría que estos usos, que son como monedas que vamos recibiendo en la red on-chain, sea solamente de $40 o 40.000 sats. Y a la hora de gastar, por ejemplo, $120, en vez de usar un solo uso, tendríamos que usar 3 usos, lo cual haría que sería básicamente casi 3 veces más información, lo cual llevaría a un costo mayor de comisiones cuando vamos a hacer esa transacción on-chain. Entonces es importante que se piensen por lo menos para tener un canal superior a los 200.000, a los 500.000 sats, para luego cuando vayan a transferir esos sats de Lightning on-chain, pues lo hagan básicamente con una cantidad razonablemente alta y no tengan que luego sufrir con las comisiones on-chain a la hora de tener que consolidar esos usos en un uso más grande, etc. Entonces eso es lo primero a tener en cuenta. Cuando ya tienen esa cantidad que pueden hacer esa transacción on-chain, básicamente no es muy difícil. Simplemente dan abrir un canal en esta billetera no custodia, que ya digo, puede ser Phoenix, puede ser Blitz o puede ser Zeus. Las tres son muy buenas. Y básicamente hacen una transacción on-chain. Cuando abren el canal, le dan una dirección, envían los Bitcoin ahí, se empieza a realizar la transacción on-chain y una vez se confirme en la blockchain de Bitcoin, ya está. Quedará abierto el canal y en ese canal le dará una cantidad de sats que pueden recibir y una cantidad que pueden enviar.
básicamente tendrán, o sea, directamente no es como que puedan hacer cualquier tipo de transacciones. Por ejemplo, cuando tú recibes eso, lo que puedes hacer es enviar, porque ya tienes el canal lleno de esos bitcoins que recibiste on-chain. Entonces lo que podrías hacer, tendrías cantidad para salir, pero no para entrar. Entonces lo que podrías hacer básicamente, si no quieres quedarte con ese canal básicamente lleno, lo que harías, pues utilizar un servicio swap para que no tengas que cerrar el canal. Y en ese servicio swap de Lightning On-Chain, básicamente vuelves a sacar esos sats que utilizaste para abrir el canal, lo vuelves a sacar on-chain y ya te quedaría ese canal libre para empezar a recibir más transacciones Lightning, más sats a través de Lightning. Y poco a poco lo que haces es vas llenando ese canal, digamos, de 500.000 sats, y cuando llegues ya a casi 500.000 sats, digamos 490.000 o algo así, utilizas de nuevo un servicio de swap, que puede ser Float, puede ser Bolts, etcétera, y vuelves a pasar eso on-chain, pero ya te quedaría un uso grande de 400.000, 490.000 sats, que básicamente ya es un uso bastante responsable que no te va a doler luego en comisiones o no vas a tener que consolidarlo obligatoriamente. Entonces básicamente es eso. Ahora, es muy importante que una vez abran el canal o abran los canales, si quieren abrir varios, guarden no solo esas 24 palabras de recuperación, sino también el estado de los canales. ¿Por qué? Porque acá funciona un poco diferente. Como vieron, no hablé de correo, acá no hay correo electrónico, acá no hay alguien a quien escribirle para que te recupere los fondos. Básicamente esos fondos tú eres el único que tiene el control sobre ellos. Y si te pasara algo y se te rompe el teléfono o lo que sea, lo que tienes que hacer es ir a otro dispositivo, poner básicamente tu frase de recuperación y subir el archivo que tienes que guardar también con el estado de los canales. Y básicamente esto te permitirá cerrar el canal para recuperar los fondos que tengas en ese canal en ese momento. Esto es muy importante porque si no, fácilmente puedes perder los fondos. Pues como dice Quique, ¿no? Esto, el tema de las no custodial, las billeteras no custodiales nos dan ese papel de responsabilidad ya en temas de pérdida de dispositivos o de llaves privadas, ya es un sinónimo de que se nos pierden los fondos en caso de algún daño en el dispositivo que tengamos. Y para darles un resumen de lo que estaba comentando Quique, o tal vez de un aspecto más analógico, bueno, básicamente en Lightning con las billeteras no custodial, básicamente tú tienes las llaves de tus bitcoins. No los tiene un banco, no los tiene un intercambio o no las tiene una aplicación como lo estábamos comentando hace poco con Wallet o Satoshi o Strike. Básicamente esto significa que nadie más puede tocar tus fondos, como por ejemplo las billeteras que estaba comentando Kike, Phoenix, Zeus, Blix. Son billeteras que recomendamos y pues ustedes pueden ir a la página de 21bitcoinacademy.com para echarle un ojo también a qué tipo de billeteras recomendamos nosotros, tanto on-chain como Lightning. Y estas carteras o billeteras te permiten usar Lightning Network directamente, eso sí, abriendo tus propios canales de pago para enviar o recibir Bitcoin. Y sí, a veces es un poco complicado cuando te dicen, bueno, es que tienes el tema de la responsabilidad, que si los pierdes y todo eso, eso genera un poquito de miedo, pero la verdad es que esta función, cuando empiezas a entender la naturaleza de Bitcoin, la privacidad, todo lo que nos brinda Bitcoin con el tema de seguridad también, la parte más brutal de esto, de las no custodiales en Lightning, para mí es como que tienes el control total de tus Bitcoin. Básicamente mis Bitcoins son solo míos y no hay intermediario de por medio. Tenemos privacidad. Básicamente no estamos compartiendo ningún tipo de datos con terceros, como lo pueden ser con las billeteras custodial. Y nuestras transacciones son mucho más privadas. También tenemos seguridad. Nadie puede congelar o robar tus fondos si cuidas bien tus llaves. Como vuelvo y recalco, si cuidas bien tus llaves. Así que es muy importante que cuiden bastante estas llaves que nos brindan las billeteras. Pero bueno, no todo es tan simple como lo estábamos mencionando ahora en el tema de no custodial. En la parte técnica tenemos que necesitamos entender cómo abrir y gestionar canales, lo cual puede ser un poco complicado para principiantes. Por eso siempre recomendamos empezar de a poquito y si no entendemos algo, pidamos ayuda o busquemos en foros o busquemos en internet. Por ejemplo, con las no custodiales debemos tener Bitcoin en un canal para recibir pagos. Y eso requiere una transacción en la cadena de bloques principal, que puede ser, depende también de las tarifas si están bajas o altas, pero en caso de congestión se nos complicaría un poco abrir canales en la red principal.
Aparte, tendríamos para máxima soberanía tener también un nodo propio, que bueno, eso sería lo recomendable, ¿no? Deberías de correr tu propio nodo, lo que implica mantener un dispositivo encendido 24/7. Puedes utilizar tu propia computadora de escritorio, pero si no quieres dedicar tu computadora para utilizarla de nodo, recuerden que también pueden irse a la página de tienda, en la sección de tienda en 21bitcoinacademies.com, y tenemos también diferentes nodos que recomendamos como Umbrel, MyNode, Star9. También pueden construir su propio nodo con una Raspberry Pi 4 o 5 y pues tendrían soberanía total. Recuerden siempre, uno de los riesgos personales que puede implicar el tema de Lightning Network en billeteras no custodial es que si pierdes tus llaves o no haces respaldo, despídete de tus bitcoins. Entonces, para que sepan, tengan muy en cuenta esto. Y siempre les recomiendo el tema de que se mantengan informados con este tipo de tecnologías de Lightning, porque siempre hay avances importantes con Lightning, siempre hay un progreso, siempre hay un desarrollo de nuevas tecnologías en la segunda capa, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Si son nuevos, prueben una billetera no custodial como Phoenix, como lo estaba diciendo Quique, que son más amigables, y empiecen con poquitos fondos, con poquitos sats, para empezar a practicar. Ya cuando tengan un uso más continuo con este tipo de billeteras, como lo estaba diciendo Quique, ya se es recomendable abrir un canal con mínimo unos 100.000, 200.000, 500.000 sats, para que empiecen a tener un poquito más de liquidez en este tipo de canales. Sí, de todas formas, recalcar algo por si no quedó bastante claro. A ver, la posibilidad cuando usas Lightning no custodial de perder fondos si haces mal las cosas es real. Esto no es como, o sea, si on-chain es real, porque si pierdes tu clave privada, en Lightning es bastante más real, porque si pierdes tu clave privada o, por ejemplo, tratas de cerrar un canal de forma errónea, de la forma, o sea, básicamente tratando de atribuirte todos los fondos, pues básicamente la red te puede penalizar y puedes perder todos los fondos. Entonces, sí hay que hacer la investigación, sí hay que aprender un poco antes de hacerlo, pero tampoco es como que sea tan fácil, ¿sabes? O sea, básicamente, si tú tienes el respaldo de tus canales y tienes el respaldo de tus semillas, pues no hay problema, vas a poder recuperar los fondos sin, sin lugar a dudas. Pero sí es importante saber eso, porque Lightning sí te penaliza en ese aspecto. Si tú haces la recuperación de otro dispositivo y tienes las claves privadas, pero no tienes el respaldo de los canales o lo tratas de respaldar a un estadio donde no es real el balance que había entre las cuentas, sí que puedes perder fondos. O si, por ejemplo, tratas de hacer ese respaldo a la vez que ya lo estás usando en otro móvil, o sea, es un poco complicado ese tema. No es algo que suele pasar muy a menudo porque la mayoría de los usuarios suelen hacer las cosas bien o no suelen utilizar este tipo de wallets cuando no tienen conocimiento, pero básicamente si quieres libertad y soberanía tienes que aprender a usar esto, tienes que saber cómo funciona y tienes que aprender a hacer las cosas bien. De todas formas, casi nunca pasa porque casi siempre los usuarios suelen limpiar estos canales o no suelen tener estos problemas, ¿no? Pero básicamente sí, lo que se aconseja es eso, guarda bien tus claves privadas, guarda el estado de tus canales para que puedas restaurar sin problemas en caso de que tengas una emergencia. Entonces, no sé si quieres, Junior, pasar ya a la sesión de preguntas, por si algún usuario quiere preguntar algo. Yo quería hacer esa aclaración porque puede ser un poco complicado. Igual, si alguno se atreve a empezar a utilizar estas billeteras no custodial o las custodial en caso de que no las hayas utilizado, pueden empezar a usarla, pueden dejarnos cualquier duda que tengan en el proceso en nuestra comunidad o en los comentarios del video de YouTube, donde mejor les parezca y nosotros les ayudaremos. Sí, de hecho nada más quería hacer un recap antes de empezar con el tema de preguntas con respecto al tema de canales, para que las personas tengan como tal vez una idea un poco más simple de canales, porque bueno, canales cuando una persona está empezando, yo lo que me imagino son canales de televisión, ¿no? Pero básicamente para las personas que están empezando con el tema Lightning o aprendiendo un poquito del tema de Lightning, siempre es importante que lo vean como si fuera un acuerdo privado entre dos personas o entre carteras, ¿no? Para hacer este tipo de transacciones en la segunda capa con Bitcoin sin necesidad de tocar la cadena principal o la cadena on-chain todo el tiempo. Piensen esto como si fuera un tubo donde meten una cantidad de Bitcoin y luego pueden enviarse pagos entre sí tantas veces como quieran, casi gratis y al instante. Eso es nada más para que tengan una idea. Igual, si tienen dudas, para eso mismo vamos a saltar a la sección de preguntas en estos momentos.
pero solamente quería hacer esa aclaratoria. Sí, igual cuando lo planteamos así acá en un podcast y lo hablamos así parece un poco más complicado, pero por ejemplo en la billetera Blitz, cuando ya abres un canal, te lo muestra bastante sencillo, ¿no? Te muestra si está activo o no, te muestra la liquidez total del canal y te muestra la liquidez entrante, la liquidez saliente. O sea, cuando lo ves gráficamente ya en la práctica realmente es más sencillo de lo que parece la gestión de canales. Correcto, 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 buenísimo. Bueno, no sé si acá en el espacio de la comunidad tienen alguna duda con lo que hemos estado hablando con relación a Lightning, igual con todo lo que los temas que hemos estado tocando. Siempre tienen ahí la opción para poder opinar y aclarar sus dudas. Igual, si no gustan participar por acá, como decía aquí, que pueden hablarlo por o comentarlo por el canal de YouTube o en las diferentes plataformas donde brindamos el espacio de podcast y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo. Pero están abiertos a poder consultar o preguntar sin ningún problema. Básicamente yo voy a, ya que veo que no hay ninguna duda, básicamente lo que voy a hacer es abrir una faucet acá en la comunidad para que vean cómo funciona Lightning. Básicamente ya yo deposité unos fondos en una wallet custodial acá en Telegram. Esa wallet está en el grupo. Y básicamente lo que me permite hacer esa wallet es repartir una cantidad de sats específica a una cantidad de usuarios específica. Así que básicamente eso es lo que se conoce como una faucet, que es a la hora de repartir algunos sats entre varios usuarios. Y lo que haré es ponerla acá en el grupo de la comunidad de Tony One Bitcoin Academy acá en Telegram para que puedan reclamar 10 usuarios, los 10 más rápidos puedan reclamar 21 sats cada uno. Buenísimo, me parece excelente y eso también motiva mucho a la comunidad que esté pendiente y educándose con nosotros. Así que ahí está, ya aquí que acaba de lanzar la faucet en la comunidad. Vamos a ver por acá. Voy a colocar... bueno, aquí me acabas de pasar el tema de faucet. ¿Lo lanzas tú? ¿Lo lanzo yo? No, sí, es que te la mandé por privado, voy a ponerla en la comunidad, ahora la pongo. Ahí Johnny estaba preguntando en... ¿ven algo negativo en Lightning? Bueno, por mi lado, con respecto a lo negativo, creo que yo personalmente no veo nada. Bueno, ahí ya Kike acaba de lanzar el faucet en la comunidad. Aprovechen de canjearlo. Son sats relativamente gratis ahí. Y respondiendo a la pregunta de Johnny, yo honestamente no veo nada, bueno, nada negativo así para el tema de uso de Lightning. Creo que es una herramienta que nos ha facilitado mucho el tema de adopción. Lo que sí podría decir, como se puede aplicar en la primera capa de Bitcoin, es el tema de responsabilidad de tus llaves. La misma parte de que si se te pierden tus llaves no tienes a dónde reclamar. Creo que para una persona que está empezando podría verlo un lado negativo porque estamos acostumbrados a brindarle la información o que un tercero nos mantenga el tema de nuestros fondos en cuidado, entre comillas, ¿no? Muchos critican a Lightning que es muy centralizado, cosas así. Bueno, honestamente creo que Lightning es uno de los canales o es una de las tecnologías más privadas y está construida en una base muy sólida que es con la primera capa de Bitcoin. Pero si gustas, Kike, puedes responder esta con respecto a la centralización en Lightning. Sí, mira, lo que pasa en Lightning, o sea, este tema de la centralización, que yo creo que es uno de los food en que más razón suelen tener las personas. Cuando hacen food de Bitcoin, yo creo que este tal vez es uno en el que tenga más razón. Pero ¿por qué pasa esto? Que es la parte, o sea, yo veo dos partes negativas en Lightning. La primera es que dependemos de qué tan congestionada esté la red on-chain. O sea, cuando la red está muy congestionada, abrir canales puede ser un fastidio realmente. Y la segunda es esta, de que hay mucha diferencia de aprendizaje, o sea, hay una curva de aprendizaje muy alta entre el usuario que llega nuevo y el usuario que ya tiene un conocimiento. O sea, la diferencia de conocimiento que hay que tener para utilizar una wallet Lightning no custodial es mucho más alta, demasiado más alta, que la que se tiene que para usar una wallet custodial. Entonces, básicamente lo que pasa es que la mayoría de los usuarios prefieren usar soluciones custodial porque son mucho más sencillas, porque no hay que tener un nivel de conocimiento, porque entre comillas se ponen a menos riesgos de su parte, o sea, de ellos hacer algo mal y perder fondos, pero se están exponiendo a los riesgos de parte de la empresa que están utilizando, ¿no? Entonces, cuando
hay este food de que Lightning es centralizada, es por eso, porque la mayoría de los canales en Lightning de la liquidez grande, donde está, es en estas billeteras centralizadas, que básicamente son custodias, ¿no? Y por eso es que se suele decir, entre comillas, que Lightning está centralizada, pero realmente a nivel de usuario tú siempre tienes la opción de adquirir el conocimiento, abrirte un canal, que cuando tú lo haces, básicamente no depende de nadie, o sea, tú libremente, sin la necesidad de ninguna persona, puedes abrir un canal Lightning, un usuario con otro o con una de estas billeteras si así lo quieres. O sea, tú puedes abrir un canal con quien tú quieras, siempre que esa persona quiera abrir el canal contigo. Y realmente en ese aspecto no custodial de que tú puedes hacerlo y abrir un canal con cualquiera cuando tú quieras de forma totalmente privada y enviarse sats entre ustedes y que básicamente nadie en el mundo sepa lo que están haciendo. Lightning no tiene para nada de centralización ni nada de eso. Ahora, es verdad que si todos usamos Lightning de forma totalmente custodial, pues sí es verdad que estas billeteras custodiales tendrían pues una cantidad de Bitcoin sumamente grande, que por supuesto pertenecería a usuarios o estarían bloqueados en liquidez en esos canales, pero básicamente como el Bitcoin no pertenece directamente, o sea, pertenece a los usuarios, pero los usuarios no tienen la custodia de él, básicamente por eso es que se dice esto de que está centralizada, ¿no? Es como los mismos ETFs, por ejemplo, o MicroStrategy o Strategy de Michael Saylor, que básicamente los dueños de los usuarios, o sea, los dueños de los bitcoins son los usuarios, pero quien tiene la custodia de esos fondos es Saylor, básicamente. Pues básicamente eso mismo lo pasa con Lightning Custodial, y por eso es que se dice así, ¿no? Pero yo creo que a medida que va pasando el tiempo, pues van a ir ocurriendo soluciones que van a ser semi-custodial. Algo que sea un intermedio entre una wallet custodial y una wallet no custodial. Algo que te dé totalmente la custodia de tus bitcoins, pero que tal vez no implique un nivel tan alto de conocimiento ni de tener cuidado a la hora de guardar las semillas, poner los canales, etcétera. O sea, tal vez lo de las semillas se mantenga, creo que es lógico que pase porque esa parte sí es súper importante, pero tal vez se pueda buscar alguna solución para el restablecimiento de canales que no implique un conocimiento tan amplio de los usuarios. Hay otra pregunta que está haciendo Johnny también. Si abro un canal con una wallet no custodial, si paso algún tiempo sin usarlo, se cierra. Lo que pasa acá es que cuando tú abres un canal, ya sea con una billetera, con un servicio de swap, etcétera, por el tema de mantenimiento, básicamente, estos servicios te suelen poner un mínimo, ¿vale? Un mínimo. O sea, para abrir un canal conmigo, y eso en 21 Bitcoin Academy, en la sesión de herramientas, hay una página que se llama Ambos, que está, si mal no recuerdo, al lado de mempool.space. O sea, Ambos básicamente lo que te dice es, mira, estas son las empresas que están en Lightning, este es el nodo público de ellos, puedes abrir un canal con ellos, pero ellos te piden que el canal que tú vayas a abrir con ellos sea de este mínimo de sats. O sea, esta es la cantidad mínima para abrir un canal con ellos. Entonces lo que pasa básicamente es que cuando tú abres un canal con esas empresas y, y lo haces en ese momento, si ese mínimo cambia o si las condiciones de la red básicamente se vuelven muy locas y por un tema de mantenimiento de los canales, ellos lo que pueden hacer es cerrarte el canal que tú abriste con ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo abro un canal contigo, Junior, o sea, no hay nadie que nos cierre el canal. O lo cierras tú o lo cierro yo. O sea, los dos tenemos que estar de acuerdo en que el canal está abierto para tenerlo funcionando. Pero si tú no quieres tenerlo más, tú lo puedes cerrar. Y si yo no quiero tenerlo más, yo lo puedo cerrar. Esto es lo mismo que pasa cuando tú abres un canal con una empresa. Si esa empresa no quiere seguir teniendo el canal contigo, pues básicamente lo puedes cerrar, ¿no? La mayoría de las empresas no tienen incentivos para hacer esto. Normalmente tendría que ser cuando es un canal muy pequeño, cuando es un canal que no les está reportando nada, cuando es un canal que básicamente las comisiones on-chain suben estrepitosamente y no les sale rentable tener este canal contigo. Básicamente eso. O sea, no pasa muy a menudo, pero creo que en una de las billeteras que más suele pasar si es en Phoenix, porque básicamente creo que ellos lo que hacen es dejarte usar sus canales y cosas así. Entonces en Phoenix sí puede ser bastante más recurrente que esto pase, pero hasta ahora no he visto realmente ningún usuario en Blitz, por ejemplo, o en Zeus, que le haya pasado esto. Sí, como siempre decimos, mantener fondos muy, muy bajos, ¿no? Que para transacciones diarias. Pero si realmente no vas a darle un uso a estas billeteras, es muy probable o es más recomendable que se transfieran esos fondos a una billetera on-chain, que es donde vas a tener más seguridad de esos fondos en caso de que alguna situación extracurricular pase con alguno de los canales y cierre. Mauro está preguntando acá, no es
tan directo el tema, la pregunta a Lightning, pero ¿qué opinan de la cartera Ledger Nano S Plus? ¿Sirve para empezar guardando BTC? Honestamente, es una de las billeteras que no tenemos en la página de 21 Bitcoin Academy. De hecho, normalmente lo que siempre decimos o siempre aportamos a la comunidad es que siempre que tengan dudas, vayan a nuestra página oficial de 21bitcoinacademy.com y vean en la sección de hardware wallets para que vean las billeteras que normalmente recomendamos. Pero si quieres, Kike, puedes darle una opinión más de tu lado, a ver si queda un poco más claro. Sí, yo sí no me voy a contener, ¿eh? Yo, o sea, lo siento mucho por Ledger, pero Mauro, yo te voy a dar verdad, es como puños. ¿Qué pasa con Ledger? Básicamente que Ledger se ha comprometido con la facilidad de usuario, pero a la vez que está tratando de hacer eso, básicamente ha incurrido en malas prácticas. O sea, Ledger básicamente ahora mismo es la empresa de hardware wallet más hackeada de la industria. Ledger ahora, o sea, tuvo un hackeo con la base de datos donde básicamente facilitó acceso a los datos de miles de clientes. Eso pasó hace ya un tiempo, pero es que hace poco también tuvo un hackeo con diferentes servicios de swap y exchange descentralizados de esto de Bitcoin, donde básicamente muchos usuarios perdieron por un hack que hubo. O sea, por firmas, o sea, creo que son las firmas en ciego. O sea, aparte de eso, hace poco, o sea, lo más polémico que hubo sobre Ledger hace poco fue una implementación que hicieron donde básicamente los usuarios podrían compartir su frase semilla en Google Drive o incluso compartirla con la empresa para que la empresa les resguardara la frase semilla y si tuvieran algún problema luego poder proporcionársela, y eso es una red flag gigante. O sea, tu frase semilla en Bitcoin es para que la tengas tú, no tu primo, no tu exchange, no tu empresa de hardware wallet, no, tú, más nadie. Más nadie puede tener acceso a eso. Da igual si confías en esa persona, da igual si crees que tiene la mejor de las intenciones, da igual si es una empresa que lleva tiempo en el mercado y tú confías en ellos, no. O sea, no. Esa frase semilla es para que solamente la tengas tú. Y esto de poner tu frase semilla en Google Drive, ponerla en una computadora que está online, dársela a una empresa para que le haga un backup, da igual si lo hace de forma cifrada o no, es una red flag gigante. Tu frase semilla no se comparte con nadie, ni siquiera con la empresa que está produciendo los hardware wallets. Además, las leyes, los últimos modelos que sacaron son sumamente caros. Los modelos más antiguos, básicamente, a ellos mismos se les están quedando obsoletos. Y la verdad, por el precio que ofrecen, hay 10 billeteras mejores, literalmente, para usar que si vas a usar Ledger. Por ejemplo, nosotros, o sea, hablamos de Bitcoin only porque a nosotros no nos gusta hablar mucho de Bitcoin, creemos que no tiene sentido y que básicamente son esquemas piramidales con pasos extra. Pero si, por ejemplo, si te tuviera que recomendar una wallet sencilla que pudieras utilizar solo para Bitcoin, o sea, que tu experiencia no se quede tan lejos como la de Ledger, pero que básicamente no tenga esta refrag gigante. Aparte, otra red flag de Ledger es que, si mal no recuerdo, son de código cerrado y eso es una alerta enorme cuando se trata de hardware wallet, porque básicamente si tiene alguna vulnerabilidad, la comunidad no puede identificarla y si no es código abierto, la comunidad no sabe exactamente cómo están haciendo las cosas en el código. Entonces eso es súper importante también. Básicamente, si te fuera a recomendar una para que tu experiencia no se quedara tan lejos y para que fuera lo más sencilla posible con una aplicación nativa, etcétera, te recomendaría una Trezor. Una Trezor Safe 3 si quieres ir barato, que son solamente $79. O si quieres algo un poco más elevado, una Trezor Safe 5. Ambas son billeteras que puedes instalar un firmware Bitcoin only, lo que básicamente te reduce muchísimo las probabilidades de hackeo o ataque, porque básicamente hay muchos menos vectores de ataques cuando usas un firmware Bitcoin only, que es mucho más sencillo y mucho más resistente y menos vulnerable. Pero también podrías utilizar, por ejemplo, una billetera como una Jade o una Jade Plus para utilizar incluso AirGap de forma más sencilla. Y básicamente la Jade puedes utilizarla como un dispositivo amnésico donde no tienes que para nada guardar tu clave privada del dispositivo, ni siquiera se queda ahí. O sea, puedes tener tu clave privada por un lado y cuando vas a usar tu Bitcoin, cuando vas a usar tus monedas, pones la billetera, la utilizas, la vuelves a pagar, la clave privada ya no está ahí. Entonces, si quieres algo más complejo, pues irte a CoinKite. Si quieres una billetera que sea un intermedio entre complejidad y usabilidad, puedes irte a una Bitbox, que igual tiene una versión Bitcoin only y está súper. Ahora,
calidad-precio, facilidad, sencillez, yo me iría por la 3863, que para mí, por $79, ahora mismo, la más barata del mercado en cuanto a calidad-precio. Y tu experiencia para nada se va a alejar de la que ya tienes con Ledger, porque es súper sencillo de usar. Buenísimo, dice acá, otra pregunta ¿es recomendable empezar a comprar BTC en Binance y luego que se tenga una cantidad grande pasarla a una wallet de la que mencionas? No sé si gustas y podemos responder eso directamente en la comunidad, porque ya creo que son preguntas que van fuera del tema de Lightning y podemos cerrar el espacio acá, o no sé si quieres comentar algo Sí, más, Kiko. totalmente sí. Ya, si quieres, vamos a cerrar acá y ahora yo le respondo, le envío un audio y le respondo. Buenísimo, entonces muchísimas gracias a todos los que atendieron acá el espacio. Muy probablemente vamos a estar abriendo estos espacios a la comunidad directamente para esto mismo, ¿no? Para que ustedes opinen. Igual, si tienen muchas más preguntas, pueden preguntarnos directamente a la comunidad de 21 Bitcoin Academy o vayan directamente a los podcasts que subimos en YouTube para que puedan seguir aprendiendo. Igual, siempre estamos lanzando unos pools de opinión para que ustedes opinen o voten por temas que quieran escuchar o quieran aprender para los siguientes podcasts. Así que muchísimas gracias. Un saludo a todos, feliz noche y gracias de nuevo por atender al espacio. No olviden suscribirse al canal de YouTube, a las diferentes plataformas, comentar y dar like. Y bueno, se cuidan.